Buenos días, soy Laura Parra Gutiérrez y esta es mi presentación del proyecto de TFM titulado Catalogación de los instrumentos de óptica de la colección Cowper. El contenido de la presentación es qué se investiga, por qué, para qué, con qué, es decir, las fuentes primarias y las fuentes secundarias, y cómo se investigará, es decir, las preguntas básicas de un trabajo de investigación. Vamos con el qué. El trabajo final de máster será de la modalidad proyecto patrimonial o museográfico. En concreto, consistirá en la catalogación de los instrumentos de óptica de la colección Cowper, que actualmente es propiedad de la Universidad de Bolonia. ¿Qué es la colección Cowper? El 11 de junio del año 1790, el cardenal arzobispo de Bolonia, Andrea Giovannetti, realizó la compra de la colección de instrumentos científicos y de la biblioteca del gabinete de Lord George Clavering Cowper, noble inglés y gran coleccionista, que había fallecido el año anterior. Para ello, pidió la colaboración de otros eclesiásticos y nobles de la zona. Para hacernos una idea de cómo de importante era esta colección, decir que el físico Silvestro Gherardi dijo medio siglo más tarde que el gabinete científico de Lord Cowper era uno de los más importantes de la época, tanto por la cantidad de objetos como por la celebridad de los artistas constructores. Pese a tener 52 instrumentos en el momento de la adquisición, actualmente la parte de instrumentos de óptica históricos de la colección de la Universidad de Bolonia cuenta con una quincena de instrumentos. Nuestro objetivo es confirmar cuáles de estos instrumentos pertenecían realmente a la colección Cowper y, posteriormente, el objetivo es hacer fichas de los instrumentos, donde explicaremos, por ejemplo, cuál es el inventor y el fabricante, el uso y funcionamiento de los instrumentos y otros datos históricos, como por ejemplo el uso por parte de investigadores y profesores de la universidad. Seguimos con el porqué. En primer lugar, como ya he mencionado, la colección Cowper era una de las colecciones más importantes de la época. A pesar de esto, se han realizado muy pocos estudios sobre la compra y la colección, y, aunque hay un intento de catalogación de los instrumentos, solo está hecha para muy pocos instrumentos, y en las fichas de estos instrumentos falta una gran cantidad de información. Además, ampliar la catalogación actual permitirá, aparte de conocer más sobre la colección y los instrumentos que la componen, descubrir más sobre la historia de Bolonia, de la universidad y del Instituto de Scienze, que es la institución de ciencia de Bolonia de la época, que en ese momento era un organismo independiente de la universidad, pero acabaron unificándose. Además, podremos indagar más sobre qué investigaciones se llevaron a cabo en el campo de la óptica en Bolonia durante los siglos XVIII y posteriores, y cómo se desempeñaban las clases de la universidad. Por ejemplo, se sabe que Laura Bassi, que era física y profesora en la Universidad de Bolonia, había usado algún instrumento de la colección para hacer demostraciones en clase. Vamos con el para qué. Nuestro objetivo principal es completar una base de datos con los instrumentos de óptica de la colección. Para hacerlo, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Qué instrumentos de óptica de la colección Cowper siguen presentes actualmente en la Universidad de Bolonia? ¿Cuáles son sus datos y sus características, como por ejemplo fabricante, funcionamiento, uso? Tercera, ¿fueron usados por físicos de la época o posteriores? A continuación, ¿con qué? Empezamos con las fuentes primarias. En primer lugar, la fuente primaria más importante son los instrumentos de la colección presentes actualmente en el Museo Palazzo Poggi, que es donde se encuentran expuestos. Además, también se usarán fuentes escritas, como por ejemplo documentos realizados en el momento de la compra, como albaranes y facturas o correspondencia entre compradores y vendedores. En especial, en esta categoría, un documento muy importante es la escritura pública de la compra, que es un documento notarial en el que hay una lista completa de todos los instrumentos comprados y esto nos permite saber exactamente qué instrumentos actuales forman realmente parte de la colección y qué instrumentos han sido añadidos por error. También otras fuentes escritas pueden ser
catálogos de venta de los diferentes fabricantes de los instrumentos, también notas de científicos y profesores usando los instrumentos o de alumnos atendiendo las clases, prensa que relate la compra, la colección o el uso de los instrumentos. Y también se utilizarán fuentes iconográficas, como por ejemplo la que vemos en la diapositiva, que es un cuadro de Lord Cowper con su colección, con instrumentos de su colección en las estanterías del fondo y en la mesa, o también grabados o cuadros de la época en los cuales se ven los instrumentos, em, que podría ser también ilustraciones de profesores usando los instrumentos en clase, a lo mejor otros nobles con los instrumentos. Seguimos con las fuentes secundarias. Estas consistirán en estudios y libros sobre el contexto académico, los instrumentos científicos y sus fabricantes en el siglo XVIII, en especial del campo y de los instrumentos de óptica. Estudios y libros sobre los gabinetes y las colecciones y su popularización. Catálogos de instrumentos de óptica de otras colecciones e instituciones con instrumentos similares, ya sean de los mismos fabricantes, los mismos modelos, etc. Y estudios sobre la colección Cowper y su compra. En la diapositiva he puesto algunos ejemplos de estos estudios o libros utilizados. Acabamos con el cómo. Los métodos usados serán identificar los documentos presentes hoy en día con los enumerados en los documentos de compra y los presentes en los cuadros de la colección para confirmar qué instrumentos de la colección siguen encontrándose en la universidad. Después, identificar el tipo de instrumento, el fabricante y el modelo exacto a partir de la comparación con catálogos de venta de la época o con catálogos de colecciones actuales. A continuación, describir el uso, funcionamiento y datos históricos de los instrumentos a partir de los estudios sobre la óptica, los instrumentos científicos usados y los fabricantes de la época, así como documentos escritos por científicos de la época que hablen de los instrumentos y su uso. Y también consultar los estudios sobre la compra y su contexto para describir el contexto histórico de la transacción. Muchas gracias por la atención.